Betty la Fea, temporada 2, capítulo 2. Después de un rato de montar a caballo, Armando está con su asesora legal de la empresa. Ella le dice que desde que apareció Betty, él ha estado como en otro lado, despistado. Armando le responde que no es eso, sino que en la mañana le había llegado una notificación de un abogado para tratarlo del divorcio con Betty. Su abogada mira el reloj y le dice que aún tienen tiempo para llegar a tiempo. Armando pregunta, ¿llegar? ¿A dónde? Su amiga le responde que va a necesitar un buen asesoramiento, ya que las mujeres, cuando se quieren divorciar, tienen buenas expectativas de lo que les puede quedar a ellas. Armando la mira y le dice que no conoce a Betty, insinuando que ella no es así. Pero su amiga insiste en que las mujeres, cuando quieren el divorcio, quieren más de lo que uno se imagina. Finalmente, su amiga le dice que le haga caso y que se apresure. Betty llega a la oficina del abogado que se encargará del divorcio. Mientras miraba algo en el escritorio, llega el abogado y Betty, del SUTI se disculpa y dice que su jefe la va a regañar, sin saber que el jefe era él. El abogado se presenta, Esteban, el jefe. Betty se apena aún más, pero él le dice que no se preocupe y la invita a sentarse. Después de un rato, el abogado le pregunta a Betty si está segura de que, si no llegan a un acuerdo, querrá llevar el divorcio a juicio. Antes de que pueda responder, llega Armando apresurado y con la ropa sucia de cabalgar. Al ver el cambio físico de la Betty que conoció al principio, se le remueven sentimientos. El abogado de Betty le pregunta a Armando dónde está su abogado, pues lo va a necesitar para el divorcio. Pero Armando le dice que no necesita abogado, ya que no se va a divorciar de su mujer. Betty le pregunta a Mila por qué había intentado persuadir a su abuelo para que la convenciera de aceptar la presidencia de Comoda. Mila, con un tono algo irónico, pregunta si eso había funcionado. Betty le dice que no, que esta vez no la iba a abandonar a ella, que estaba decidida a quedarse. Mila molesta, responde, ¿otra vez? ¿Otra vez no la iba a abandonar? El enojo de Mila no solo provenía de la conversación sobre la presidencia de Comoda, sino también porque se había enterado de que sus papás se estaban divorciando. La noticia había sido un golpe duro para ella, aunque siempre había mostrado una actitud distante sobre el tema familiar. Betty, tratando de entender su enojo, le dice que pensaba que no le importaba. Mila, con un tono sarcástico, le responde que no, que al final de cuentas, su papá y ella son muy diferentes. Pero Betty, viendo más allá de la fachada de su hija, le dice que lamenta que no le guste la situación, pues la que veía ahora era ella, la verdadera Betty. Mila decide marcharse en su carro sin mediar más palabras con su mamá. Armando está en su casa con su asesora de la empresa, Mafe. Le dice que tiene que hablar sobre Betty. Mafe, intrigada, le pregunta por qué aún tiene fotos de su ex por toda la casa y cuáles han sido las peticiones de Betty para responde que Betty le había pedido que nunca más le volviera a hablar. Esta situación lo estaba destrozando por dentro y buscaba consuelo en su amiga. Mientras Armando llora en el pecho de Mafe, llega Mila, su hija, y ve la escena, malinterpretando las cosas. Con un tono de voz frío, le dice a su padre que no quería interrumpir y se retira rápidamente a su cuarto. Armando, al darse cuenta de lo que Mila pudo haber pensado, la sigue. En su cuarto, Mila comienza a empacar su ropa en una maleta. Armando, desesperado, le dice que no es lo que parece. Mila, visiblemente herida, le responde que esa es su vida y que no tiene que explicarle nada, pero que lo que más le dolía era ver que lloraba más por otra mujer que por su mamá. Armando, con lágrimas en los ojos, le dice que estaba llorando por su mamá. Mila, sin querer oír razones, responde que con lo que había visto era suficiente. Armando, angustiado, le pregunta a dónde iba, ya que solo necesitaba saber dónde iba a estar. Pero no de la casa, dejando a Armando devastado y sin saber qué hacer para reparar la relación con su hija. Mila se dirigió a la única parte que sentía que podía estar segura, se fue para donde Marcela y ella la recibió diciéndole que siempre podía contar con ella. Mila sin poder decir ni una palabra le dio un abrazo en forma de agradecimiento. Betty decide ir a la empresa y, antes de entrar, se encuentra con dos de sus amigas con las que había trabajado antes. Ellas le agradecen por todo lo que había hecho por ellas. Betty les dice que había sido una buena amiga, pero no una buena presidenta de la empresa, pues se había encargado de enriquecer el bolsillo de los que ya tenían dinero. En ese momento, llega la modelo de la empresa y sus amigas la presentan con Betty, diciéndole que ella también hace parte del cuartel de las feas. La modelo le pregunta cómo seguía Mila, su hija, pero Betty no sabe de lo que está hablando. La chica le explica que Hugo la había sacado del taller regañándola porque había dañado un vestido.
Justo en ese momento, llega si no hubiera visto a Betty, sin prestarle atención, mientras Marcela se queda observando a Betty. Marcela le pregunta si está bien. Betty, con una sonrisa decidida, le responde, mejor que nunca. Durante la reunión en la empresa, Marcela inicia diciendo que, debido a las circunstancias, ella volvía a proponer que Ignacio fuera el presidente de Comoda. Sin embargo, Armando interviene rápidamente, recordando que su padre había expresado su deseo de que Betty fuera la presidenta y que ella tenía 15 días para tomar una decisión. Marcela, un poco frustrada, insiste en que Betty ya había dicho que no quería tomar el cargo. Pero Armando, decidido, le recuerda que el tiempo aún no se ha acabado, y que él se encargará de convencer a Betty para que acepte el puesto. En ese momento, Calderón interviene, apoyando la postura de Armando. Para que Ignacio sea el presidente, debe contar con la mayoría de los votos de los principales accionistas de la empresa y hasta ahora no tiene esos votos. Llevan 2 días desde que llegó y que no están muy bien. Mila, con un tono distante, pregunta, ¿quién es? Y luego dice las del cuartel. Mila le dice que está mal de amigas. Betty, con una voz suave pero firme, le responde que ella la conoce y sabe que ella no es así. Mila, sin mirarla, le dice que ninguna de las dos se conoce realmente. Betty, sintiendo una punzada en el corazón, le pregunta si no le parece que esa situación es muy triste. Mila, encogiéndose de hombros, le dice que sí, pero que esa decisión la había tomado ella misma. Betty se queda en silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, le pregunta por qué había llegado con Marcela. Mila, con una mezcla de dolor y determinación en su voz, le dice que ahora está viviendo con ella porque en la familia no la tenían en cuenta para nada. Así que decidí irme con alguien que sí me tuviera en cuenta para todo, dice con firmeza. Al escuchar estas palabras, ve que ha cometido errores, pero también sabe que aún puede hacer algo para remediarlo. Con voz suave pero firme, le dice a Mila, acompáñame un momento, por favor. Betty se dirigió a la oficina donde se estaba llevando a cabo la reunión y, pidiendo permiso para hablar, captó la atención de todos los presentes. Con voz firme y decidida, anunció, he decidido aceptar la presidencia de la empresa. Se ubicó en su lugar en la mesa mientras todos, anonadados por su repentina decisión, la observaban con atención. Betty continuó hablando, delineando sus planes para el futuro inmediato de la empresa. Como presidenta, nombró a Armando como vicepresidente del área financiera y a Ignacio como vicepresidente del área de mercadeo. La sala quedó en silencio, expectante. Betty prosiguió, Armando ha estado vinculado a la empresa durante años y la conoce mejor que nadie. Estoy convencida de que no hay nadie mejor que él para estar al frente de esa área. Armando, sorprendido pero agradecido, asintió. Luego, Betty se dirigió hacia Ignacio. Con su talento, juventud y experiencia, Ignacio tiene mucho que aportar al área de mercadeo. Ignacio, tomando la palabra, respondió, estoy